al hermano Carlos Capea, que trae el mensaje del día. Gracias, hermanos. Agradecemos nuevamente al Señor la oportunidad de estar juntos y meditar en su palabra. Tomen su lugar, mis hermanos. No sé si usted se ha puesto a pensar por qué razón o si lo sabe, por qué lleva el nombre que usted lleva. O sea, por qué se llama, o cuál es su denominación del nombre que usted lleva, ¿sí? Si hubo alguna razón por la cual le pusieron el nombre que tiene, si sabe si hay alguna razón por cual se lo pusieron. Normalmente nos ponen o nos pusieron nombres o les pusimos nombres a nuestros hijos, a lo mejor porque nos gustaban, a lo mejor porque sonaban bonito, a lo mejor porque sonaban como de telenovela, ¿verdad? Y a lo mejor no, en nuestra cultura no tenemos a lo mejor el poner nombres porque tengan un significado o porque quieran decirnos algo, ¿no? Pero por ejemplo en el idioma, en el hebreo, en náhuatl, en maya, por ejemplo, los nombres tienen significado. O sea, cuando le ponen nombre a una persona tienen un significado. Le digo, no se los ponen nada más porque suenan bien o porque les gustan o por honor a otra persona, sino porque tienen un significado. Se espera de alguna manera que aquel a quien se le pone determinado nombre, aquel que lleva o porta un determinado nombre, sea de bendición de alguna manera, o que el significado sea algo realmente para ellos, ¿no? Por ejemplo, Zaqueo. El nombre de Zaqueo es un nombre hebreo que significa puro o justo. Este nombre, le digo, significa puro o justo, y este nombre tal vez refleja la esperanza que los padres de Zaqueo tenían de él, de que fuera realmente eso, un hombre justo, que fuera un hombre puro. Pero Zaqueo no era considerado ni puro, no era considerado mucho menos justos por los ciudadanos de Jericó. Este Zaqueo, dice la palabra del Señor, que la razón por la que él no era considerado puro y mucho menos justo era porque él era jefe de los publicanos, ¿sí? Y esta palabra de publicano usted la encuentra mucho ahí en la Escritura. Probablemente algunos que empiezan a entrar en el conocimiento de la palabra del Señor no sepan realmente quién era un publicano, o sea, por qué continuamente se habla acerca de un publicano. Pero déjeme decirle que un publicano era un judío que trabajaba para el gobierno romano, ¿sí? Ellos, los publicanos, le cobraban los impuestos a los mismos judíos para darle este dinero a los romanos, ¿sí? Entonces ellos trabajaban para el gobierno romano. Y el gobierno romano, o los romanos, habían invadido Palestina, Israel, Jerusalén, toda esta parte de acá, y ellos trabajaban precisamente para darles dinero a aquellos que los estaban oprimiendo. Entonces, esto era de alguna manera algo que los mismos judíos no podían soportar, no podían aceptar que un judío trabajara para los romanos y no solamente trabajara para ellos, sino que aparte les pedía dinero a los mismos judíos para dárselo a los romanos, ¿sí? Entonces, los publicanos a menudo eran personas deshonestas. Porque para llegar a ser un publicano, para poder llegar a ser un publicano, una persona tenía que obtener una concesión de parte del gobierno romano, ¿sí? A menudo había que pagar una jugosa cantidad para que se le diera esa concesión de poder ser un cobrador de impuestos. Y los romanos lo que hacían era que le preguntaban, por ejemplo, al publicano que quería trabajar para ellos, le preguntaban en un principio cuánto esperaba cobrar cada año, cuánto era lo que él esperaba darle al gobierno romano. Algunas veces la suma tenía que ser pagada inclusive por adelantado, porque para el publicano era como un negocio. Él decía, pues yo espero recibir tanto dinero, y le pagaba al gobierno romano por adelantado, y después él empezaba a cobrar los impuestos, y él hacía ganancia de estos impuestos, porque cobraba más de lo que les había dado a los romanos, le cobraba más a los mismos judíos, y entonces cobraban tanto como pudieran sacar. O sea, era tanto su avaricia a veces de los publicanos que no se conformaban
conformaban con cobrar un poquito más de lo que fuera el impuesto, sino que cobraban tanto como pudieran sacarle a los mismos judíos, a los mismos que eran de su pueblo. Obviamente los publicanos eran considerados como traidores, eran considerados como renegados, eran proscritos, es como nosotros dijéramos aquí en nuestro país, eran malinchistas, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaban para otros mientras oprimían a su mismo pueblo. Entonces, un publicano no podía votar, un publicano no podía testificar en la corte, a un publicano no se le permitía entrar en la sinagoga, ¿sí? Usted puede notar que en la Escritura los publicanos son invariablemente, usted cuando lee la Escritura, los publicanos son agrupados junto con todas aquellas personas que son indeseables, ¿sí? Usted puede ver, por ejemplo, Mateo 9:10 dice publicanos y pecadores. En Mateo 18:17, gentil y publicano. En Mateo 21:31 dice los publicanos y las rameras. En Lucas 18:11 dice ladrón, injusto y publicano, decía este hombre que estaba orando. Entonces, si usted se da cuenta, el publicano estaba relacionado con lo peor de la sociedad de aquel momento, ¿sí? Pero Zaqueo, además de que él era un publicano, no era un publicano común, porque dice la palabra que él era un jefe de los publicanos, o sea, no era solamente un cobrador de impuestos, sino que aparte él era jefe de los que cobraban impuestos. Aparentemente, Zaqueo había comprado la concesión para cobrar impuestos para toda una área, o sea, toda una área era donde él tenía a otros publicanos que cobraban impuestos para él, y entonces él tenía como existían 3 centros de cobranza en aquel entonces. Uno estaba en Palestina, otro estaba en Cesarea, en Capernaum y también ahí en Jericó, ¿sí? Y Zaqueo pudo haber obtenido un contrato de por lo menos 1/3 del país, que era ahí en Jericó. A lo mejor él era el que cobraba todos los impuestos del área ahí de Jericó. Y así fue entonces que él debió de haber tenido a su cargo a varios publicanos que a su vez estaban cobrando los impuestos, ¿sí? Y esto obviamente habría hecho que Zaqueo tuviera un porcentaje de todo lo que los demás cobraban, de cada uno de ellos, a tal grado que Zaqueo, como cabecilla de este grupo de publicanos, se le consideraba como si él fuera el jefe de la mafia local. Podríamos decir que era considerado como el padrino de los judíos que cobraban impuestos. A este grado era que este Zaqueo era conocido. Cuando consideramos la extensa naturaleza de la empresa que tenía Zaqueo, porque Zaqueo, le digo, era como una empresa para él, no nos sorprende leer lo que dice las palabras, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2, que dice, y era rico. Zaqueo era una persona rica, era una persona que tenía mucho dinero. Zaqueo, como decimos aquí los mexicanos, había sabido hacerla en ese sentido, y era bastante rico. No era un hombre rico, era bastante rico. Toda esa riqueza que tenía Zaqueo, la pregunta es si había hecho feliz a Zaqueo. Todo ese dinero, toda esa abundancia, todo ese poder que Zaqueo había obtenido, la pregunta es si realmente había hecho feliz a este hombre, a Zaqueo. Y hermanos, hermanas, no creo estar introduciéndole demasiada suposición al texto cuando decimos o cuando digo que realmente este hombre, Zaqueo, no era realmente feliz a pesar de todo el dinero que tenía, a pesar de toda la riqueza, a pesar del poder que él tenía. Tenía dinero, pero aparentemente no era feliz. Era el hombre más odiado ahí en Jericó. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo con él, el texto nos dice que todos murmuraron diciendo, ¿sí? Todos murmuraron diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador, dice el versículo 7, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser el hombre o la mujer más despreciado de su colonia? ¿A cuántos nos gustaría ser verdaderamente un completo proscrito, alguien a quien nadie quiere? Imagínense el efecto que esta
fama que tenía Zaqueo, imagínese el efecto que esto causaba en su esposa, imagínese el efecto que causaba en sus hijos. Zaqueo era odiado, era despreciado. Zaqueo probablemente llegó a un punto en el que se sentía miserable por ser visto de esta manera por los mismos de su pueblo, ¿sí? Pero ya fuera que él fuera consciente de la necesidad que tenía o fuera inconsciente de esto, Zaqueo andaba buscando algo en su vida. Él andaba buscando un cambio en su vida. Probablemente le había escuchado hablar del Señor Jesucristo, probablemente él le había llegado la noticia del Señor Jesús, de que él era alguien, dice la palabra, que había llamado a un publicano como Mateo. A lo mejor llegó a conocimiento de Zaqueo que Jesús había llamado a alguien similar a él, a Mateo, un cobrador también de impuestos. Probablemente había escuchado que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Y todo esto fue creando en Zaqueo una necesidad de conocer, de acercarse al Señor Jesucristo, de conocerlo en persona, de ver que realmente él era una persona que podía no odiarlo, que podía verlo de una manera diferente, que podía verlo con amor, que podía verlo con misericordia, no como lo veían todos los demás, que no podían siquiera ni verlo. Él a lo mejor pensó que Jesucristo podía verlo de una manera totalmente diferente, porque él necesitaba ayuda. Él no estaba feliz, él no estaba contento, a pesar de todo lo que tenía, él sentía que algo le hacía falta en su vida. Como le ha pasado probablemente a muchos de ustedes, a lo mejor han sentido un momento en su vida en el que dicen, algo me falta. No estoy contento con lo que tengo, no estoy contento con la vida que llevo. A lo mejor me va bien materialmente, a lo mejor no tengo problemas, a lo mejor vivo bien con mi familia y todo, pero siento que algo me falta. Hay algo, tengo un vacío en mi ser, tengo un vacío en mi corazón que no lo puedo llenar con dinero, que no lo puedo llenar con alcohol, que no lo puedo llenar con mujeres, que no lo puedo llenar de ninguna manera. No sé qué me falta. ¿Y sabe qué es lo que falta? Porque todos tenemos un vacío, un gran vacío que es espiritual y que solamente puede ser llenado por el mismo Dios. No hay otra forma de llenar ese vacío. Y Zaqueo sentía ese vacío, y cuando oye hablar del Señor Jesucristo, él quiere conocerlo, él quiere verlo en persona, saber quién es verdaderamente aquel que ofrecía ser amigo de él, aun cuando él era un publicano, aun cuando él era un traicionero, aun cuando era mal visto. Hay alguien que me puede ver de una manera diferente. Es bien sabido, creo, hermanos, que todos lo sabemos, que el dinero y que las cosas materiales no compran realmente la felicidad. Las posesiones a veces se van con mucha rapidez y ni cuenta nos damos. Y las cosas materiales a veces pudieran consolarnos un momento, pero a la larga no tienen el efecto de consolarnos perpetuamente. Para ser felices, para llenar ese vacío que hay en nuestros corazones, necesitamos relacionarnos también con otras personas, ¿sí? Necesitamos de alguna manera también tener una relación recta y honesta con el Señor Jesucristo. Zaqueo es un ejemplo sobre la búsqueda de Dios. Zaqueo es un ejemplo sobre la búsqueda de llenar ese vacío espiritual que nosotros tenemos. Dice el versículo 3 que procuraba ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Lo que literalmente se lee en el texto es, y estaba buscando la manera, estaba buscando la forma para poder ver a Jesús. Donde sea, ¿sí?, que alguna forma de la palabra buscar la veamos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, esta siempre, buscar siempre indica un esfuerzo diligente. Buscar siempre va a indicar, ¿sí?, que es un esfuerzo diligente, no es un esfuerzo a medias, no es, pues lo medio hago, no, es un esfuerzo totalmente diligente. Zaqueo había oído hablar del Señor Jesucristo que pasaba por Jericó y él había tomado una determinación, de verlo. Fuera como fuera, él quería ver al Señor Jesucristo, pero usted ya leyó en la Escritura que el problema que tenía Zaqueo era que él era bajo de estatura. Zaqueo era
como decimos nosotros, era chaparrito, ¿sí? Era bajo de estatura, tenía ese problema y no podía ver al Señor Jesucristo a causa de la multitud que se había juntado para ver pasar al Señor en ese momento. Imagínese a Zaqueo tratando de abrirse paso entre la multitud para poder ver al Señor Jesucristo. Imagíneselo tratando de entrar entre aquellas personas que lo miraban mal, entre aquellas personas que no lo querían, entre aquellas personas que lo aborrecían, junto a ellas. Imagínense queriendo pasar para ver al Señor Jesucristo. Lo más probable es que aquellas personas que cuando lo veían le cerraban el paso. Lo más probable es que cuando veían de quién se trataba, a lo mejor hasta le daban de codazos para que no se acercara, a lo mejor hasta lo pisaban, porque no lo querían y no le permitían llegar a ver al Señor Jesucristo, por un lado por su estatura y por el otro lado porque la gente lo malmiraba y no quería darle ninguna oportunidad de que viera al Señor Jesucristo. Probablemente Zaqueo ahí entre todo eso estaba brincando para ver si podía ver al Señor, daba sus brinquitos para ver y se estiraba para poder verlo, pero no podía ver al Señor Jesucristo, no se lo permitían. Y entonces, como él estaba determinado a ver al Señor Jesucristo, dice que él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ese lado donde estaba el árbol. Zaqueo estaba determinado en ver al Señor Jesucristo y no iba a permitir que nada le impidiera ver al Señor, ¿sí? No iba a impedir que nada se impusiera en su deseo de ver al Señor Jesucristo, ni la multitud, ni su estatura, ¿sí? Ni su orgullo, ni el desprecio que tenían por él iba a permitir que él no viera al Señor Jesucristo, ¿sí? Él es un ejemplo de la búsqueda del Señor Jesucristo. Moisés puso este ejemplo. Cuando alguien quiere realmente conocer, cuando quiere acercarse a Dios, Moisés puso este ejemplo acerca de buscar al Señor. Él dijo: mas si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, decía Moisés, lo vas a encontrar. Y el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 13, añade y dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Zaqueo había determinado en su corazón buscar a Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, y no le importaba nada. Y nada se lo iba a impedir para poder ver al Señor Jesucristo. Cuando una persona busca al Señor Jesús de esta manera, de todo corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, sin duda lo encuentra. Sin dudas va a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y esa es la manera en que usted y yo debemos de buscar continuamente al Señor Jesús. Hace algún tiempo se relata de un estudiante y un maestro que caminaban juntos por una calle, y entonces el estudiante le preguntó a su maestro cómo podía encontrar al Señor Jesús. El maestro tomó al joven y dice que lo jaló, literalmente lo jaló hasta llevarlo a un abrevadero, y ahí en el abrevadero lo que hace este maestro es que hundió su cabeza ahí en el abrevadero durante unos minutos, lo tuvo ahí como si lo quisiera ahogar. Cuando lo soltó, obviamente el joven se levanta tratando de respirar porque había pasado un tiempo ahí sin poder respirar, y el maestro le dijo: cuando quieras encontrar al Señor Jesús tan ansiosamente como deseabas el aire cuando sentías que te estabas ahogando, entonces lo encontrarás. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo que se necesitara, lo que fuera necesario para encontrar al Señor. Y usted y yo necesitamos tener esa determinación para encontrar al Señor, porque no se le puede buscar a medias. Si un día nosotros llegáramos realmente con toda nuestra mente y todo nuestro corazón a buscarlo, lo vamos a encontrar en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier tipo de situación, lo vamos a encontrar, porque llega a ser tan necesario para nosotros como el aire.
que respiramos. Zaqueo es un ejemplo de cómo buscar al Señor Jesucristo, y debemos de tener esta determinación que Él tuvo de ir y de buscar y de hacer lo necesario para poder ver al Señor Jesucristo. Pero sabe también que Zaqueo es un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. En el versículo 5 al 7 usted puede ver lo que realmente significa arrepentirse una vez que uno ha conocido y que ha encontrado al Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, versículo 5, vio a Zaqueo. Es probable que Zaqueo pensara que nadie lo iba a ver, ahí escondido entre ese frondoso árbol, entre las hojas anchas de este árbol sicómoro. Pensó que a lo mejor nadie lo iba a ver, pero Jesús lo vio. Recuerde el versículo con el cual termina la historia, ¿verdad? El versículo 10. Pero Zaqueo no era el único que estaba buscando a Jesús. Jesús también lo estaba buscando a él. Jesús estaba buscando también a Zaqueo, porque dice el versículo 10 que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y le dijo, cuando lo vio allá arriba del árbol, el Señor Jesucristo le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Cuán asombrado debió haberse sentido Zaqueo, cuando él pensó que nadie lo iba a ver, cuando él pensó que pasaba desapercibido a los ojos tal vez del Señor Jesucristo. Cuán impresionado, cuán asombrado se ha de haber sentido de que el Señor lo miró y le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, Zaqueo es un ejemplo del arrepentimiento. El versículo 8 dice que entonces Zaqueo, ya cuando estaba el Señor Jesucristo ahí en su casa, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vea el efecto que tuvo, el impacto que tuvo haberse encontrado con el Señor Jesucristo en este hombre, en un hombre rico, en un hombre que había hecho fortuna, en un hombre que estaba dispuesto a dar la mitad de todo lo que tenía a los pobres. A un hombre que estaba dispuesto a restituir a todo aquel que le había cobrado tal vez de más, 4 veces más. La ley decía ahí en Números, en Levítico, usted puede encontrar que la ley decía que si un ladrón confesaba, tenía que pagar lo que había robado más una quinta parte. Eso es lo que decía la ley. Había que restituir lo robado más una quinta parte. Así que si, por ejemplo, alguien había robado 100 pesos, la ley tendría que devolver 120 pesos, tenía que devolver una quinta parte más. Pero Zaqueo no estaba obligado más que a devolver una quinta parte, más de lo que tal vez había cobrado. Pero este hombre, impactado por la presencia del Señor Jesucristo, él decide en ese momento, dice, si a alguien he defraudado, le devuelvo lo que le defraudé cuadruplicado. Es decir, que en vez de darle 120 pesos, Zaqueo les iba a dar 400 pesos a aquellos que había defraudado. Imagine el impacto que él tenía en su vida de haber conocido al Señor Jesucristo, que en ese momento toda su riqueza para él ya no tenía el mismo valor que había tenido. Era más importante para él el hecho de haber conocido al Señor Jesucristo, ¿sí? La actitud de Zaqueo es una hermosa demostración de un importante aspecto del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento bíblico, porque nosotros tenemos un concepto de arrepentimiento a lo mejor por ahí medio equivocado. A veces pensamos que el arrepentimiento significa remordimiento, ¿sí? Si yo estoy arrepentido es que me siento mal en mi cabeza, siento remordimiento, siento dolor, pero eso no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico, la palabra que se traduce por arrepentimiento, es una palabra que significa cambio de manera de pensar y cambio de actitud. Eso es verdaderamente el arrepentimiento. Cuando usted está arrepentido es que usted cambia su manera de pensar. No es que sienta remordimiento, es que decide cambiar su manera de pensar y decide cambiar también su actitud. Cuando la palabra se aplica a los hombres, por lo general se refiere, como le digo, a un cambio de mentalidad, un cambio de actitud hacia el pecado, hacia aquellas cosas que no le agradan al Señor. El arrepentimiento indica que uno ha llegado a ver lo terrible
que es vivir sin Dios, lo terrible que es vivir en el pecado, lo terrible que es haberle hecho daño a la gente, lo terrible que es haber de alguna manera dañado a otras personas por mis actitudes y por lo que yo he hecho. Eso realmente es el arrepentimiento, cambiar mi mentalidad. Pero la gente que no se arrepiente, lo que hace cuando se da cuenta de que le hizo daño a alguien, dice, ay, no le hice nada, ay, no fue para tanto, ay, ni que fuera para tal. Cuando uno está arrepentido se da cuenta verdaderamente del daño que ha hecho y no minimiza, sino por el contrario reconoce y está dispuesto a cambiar en cuanto a su actitud. ¿Sí? Zaqueo había tomado la determinación de cambiar en ese sentido, de restituir el daño que había hecho. ¿Sí? Cuando uno ha llegado a este punto de arrepentimiento, toma verdaderamente la determinación de erradicar el pecado, de erradicar los malos pensamientos, de erradicar todo aquello que no le agrade a Dios, porque esto es el verdadero arrepentimiento, es un cambio de manera de pensar. Ya no ve el pecado como algo que pueda jugar con él, ya no ve el pecado como algo que no ofenda a Dios, ya no ve el pecado como algo que no fuera o que fuera algo sin importancia, sino que reconoce, porque cambia su manera de pensar al respecto de que verdaderamente es algo que no le agrada a Dios. Y toma una determinación de erradicarlo, de echarlo fuera de su vida, de no practicarlo, de no estar nuevamente enfrascado en esta relación con el pecado. Toma esa determinación confiando que Dios le va a ayudar a que todo esto sea cambiado y sea transformado en su vida. Un aspecto clave del arrepentimiento es la disposición, mis hermanos, es la disposición de hacer restitución de las cosas que hemos hecho mal y restitución a aquellas personas a las cuales las hemos dañado, dentro, obviamente, de lo humanamente posible, ¿sí? Dentro de lo que podamos hacer para restituir a todos que hemos dañado. Esto es parte también del arrepentimiento. Juan el Bautista le dijo a sus oyentes, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hagan cosas que realmente manifiesten que están arrepentidos de haber vivido como habían vivido y de haber daño. Hagan cosas que manifiesten realmente como frutos, que muestren que verdaderamente están arrepentidos. Cuando aquel hijo, recuerda usted la historia de aquel hijo, cuando llega el padre y le dice a su primer hijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi hacienda. Y le dice el primero, sí voy a ir, y no va. Viene al segundo y le dice, hijo, ve a trabajar a mi hacienda, y aquel le dice, no voy a ir, pero dice la palabra arrepentido. Después, ¿qué hizo? Fue y trabajó. Este es el arrepentimiento, el cambio de manera de pensar y la manera de hacer las cosas correctas. Desafortunadamente, a menudo ignoramos la importancia que tiene la restitución, le digo, en cuanto a arrepentimiento se trata. O sea, pensamos que pues ya me arrepentí y ya no pasa nada. No, hermano, hay que trabajar también en la restitución a aquellos que hemos dañado. La parte más difícil de convertirse, la parte más difícil de llegar a tener este encuentro con el Señor Jesucristo, fíjate que no es el bautizarse. O sea, no es la parte más difícil. La parte más difícil es el arrepentimiento. La parte más difícil es el arrepentimiento porque lleva al corazón a sentirse compungido realmente delante del Señor por todo aquello que hemos hecho de manera equivocada. El arrepentimiento significa que uno es movido lo suficiente como para efectuar verdaderos cambios en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que movernos a hacer verdaderos cambios en nuestra vida. Así que si su conversión, si usted se ha convertido al Señor Jesucristo, si ha tenido este encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sí?, y no ha habido una diferencia tal vez significativa en su vida, quizá debería considerar verdaderamente si se ha arrepentido, si verdaderamente ha llegado a reconocer lo malo del pecado, su manera de pensar ha cambiado respecto a él, o probablemente, ¿sí?, a lo mejor ni siquiera ha entendido lo que es convertirse al Señor Jesucristo, ¿sí? La conversión de Zaqueo significó una diferencia en su vida, inmediata. No fue que se puso a pensar y dijo, bueno, voy a ver si, no, pues es que tengo mucha lana, o sea, ¿cómo voy a dar la mitad? Primero me voy a sentar, voy a ver cuánto tengo, voy a ver cuánto puedo dar, voy a ver, no, pues mejor me baso a la ley, nada más el 5%, el 20%. Él no pensó. En el momento que él entendió
ese encuentro con el Señor Jesucristo, él inmediatamente hubo un cambio en su vida, ¿sí? La conversión de Zaqueo inmediatamente hizo una diferencia en su vida, en su manera de pensar con respecto al dinero, con respecto al pecado. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, aprender esta lección de arrepentimiento, este ejemplo de arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo también es un ejemplo, hermanos, sobre la salvación. Es un ejemplo también, en los versículos 9 al 10 podemos ver que él es un ejemplo de la salvación. Esto fue lo que Jesús respondió a las palabras de Zaqueo, cuando él le dijo que les daba y que devolvía lo que hubiera robado cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación había venido a la casa de Zaqueo, había venido a la familia de Zaqueo, porque Jesús había venido a su casa, porque Jesús había llegado a la casa de Zaqueo, y Zaqueo había respondido al amor de Jesús, había respondido a la misericordia de Jesús, había respondido a esa compasión que Jesús tenía para él, había respondido de una manera totalmente satisfactoria. Esto fue lo que el Señor Jesús añadió: por cuanto él también es hijo de Abraham. Los judíos pensaban que los publicanos no eran hijos de Abraham. O sea, que habían dejado de ser hijos de Abraham precisamente por la labor que llevaban a cabo, que ya no eran considerados hijos de Abraham, que habían renegado a esa paternidad de Abraham precisamente por haberse pasado al lado de los romanos y estar oprimiendo también a su propio pueblo. Pero Jesús dice: él también es hijo de Abraham. Y aunque los fariseos, aunque los judíos no consideraban a Zaqueo como un hijo de Abraham, Jesús dijo que sí lo era. Dijo que sí era verdaderamente un hijo de Abraham. No obstante, lo que Jesús estaba diciendo era algo un poquito más importante. Jesús estaba diciendo que Zaqueo era un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Porque los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Si usted vea a Gálatas 3:17, por favor vea Gálatas 3:17. Gálatas 3:7, perdón. Dice la palabra del Señor: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? No se trataba de una descendencia, no se trataba de una cuestión de linaje, sino se trata de que dice la palabra del Señor: todos aquellos que son de la fe, estos son verdaderamente hijos de Abraham. Por eso el Señor Jesucristo recalca esta parte y dice: él es un hijo de Abraham, porque él ha puesto su fe, ha puesto su confianza en mí. Y después tenemos estas conmovedoras palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo está declarando que todos estamos perdidos o estuvimos perdidos, ¿sí? En nuestros pecados, estuvimos perdidos en nuestra relación con el Señor. Y aunque nosotros, la mayoría de nosotros ha escuchado la palabra perdido en más de una ocasión, lo ha escuchado en los sermones, lo ha escuchado en los estudios, ha escuchado esta palabra con mucha frecuencia, la mayoría de nosotros no hemos entendido el significado de la palabra perdido, ¿sí? La palabra original, perdido, es aquello que se encuentra fuera del lugar, ¿sí? Es aquello que se encuentra fuera del lugar y por lo tanto es inútil. Eso significa estar perdido. Cuando usted pierde un billete, por decir algo, de 50 pesos, ¿le sirve de algo? ¿Le sirve de algo que ese billete lo haya tenido o que lo tenga pero está perdido? No le sirve de nada. Quiere decir, en ese sentido, que la palabra perdido es aquello que se encuentra fuera del lugar y por lo tanto es inútil. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros estábamos perdidos, es que estábamos fuera del lugar y no estábamos cumpliendo con el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Eso significa estar perdido. El hombre fue separado de Dios
quedó inutilizado para cumplir el propósito y el plan de Dios. Eso es lo que significa que está perdido, ¿sí? No como nosotros lo utilizamos, que está perdido en el vicio o está perdido ahí, como lo decimos. No, significa que no está cumpliendo con su propósito, ¿sí? Que no está en lo que debería de estar. Si el hombre fue separado de Dios, quedó inutilizado para cumplir el propósito de Dios, que es glorificar a Dios, que es vivir bajo su protección, que es vivir en comunión con Él. El hombre perdido no está cumpliendo con este propósito, está inutilizado para poder cumplir este propósito. Sin embargo, la parte maravillosa del versículo es que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que nos estábamos fuera del lugar, aquellos que no estábamos cumpliendo con el propósito de Dios. A eso nos vino a buscar, para restaurarnos a la comunión con el Señor. Jesús vino para devolvernos a Dios, ¿sí? Para hacer que regresáramos a Dios con el fin de que estemos en el lugar adecuado, cumpliendo con el propósito adecuado para nuestro Dios, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de salvación en la vida de Zaqueo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Zaqueo estaba perdido, estaba fuera del lugar, era aborrecido y todo, pero Jesús lo vino a poner en el lugar adecuado para que pudiera tener el propósito de vivir de acuerdo al plan y al propósito del Señor, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros, le digo, hemos entendido este ejemplo de este hombre de Zaqueo en cuanto a nuestro encuentro con el Señor Jesucristo? Verdaderamente el encuentro que usted ha tenido con el Señor Jesucristo ha impactado su vida al grado tal que le ha llevado a arrepentirse, al grado tal que le ha llevado a buscarlo con todo su corazón y con toda su alma, lo ha llevado a un grado tal de que la salvación ha llegado a usted y a su familia por el encuentro que usted ha tenido con el Señor Jesucristo. Tal vez no sea muy difícil ponernos en el lugar de Zaqueo. Así como este pequeño hombre, algunos de entre nosotros tal vez nos encontremos arriba de un árbol tratando de ver al Señor Jesús. En lo espiritual, en lo emocional, tal vez en una necesidad que tenemos, estamos tratando de ver al Señor Jesucristo, así como este hombre trató de verlo en aquella ocasión. Tal vez nuestras vidas son un desorden, tal vez están dentro de un caos. Y Jesús nos ve, así como vio a Zaqueo, lo ve, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea lo que estemos viviendo, aun cuando las personas no te miren bien, aun cuando las personas te vean mal, aun cuando las personas piensan que eres un hipócrita, aun cuando las personas piensan que a lo mejor eres un mentiroso, eres un mentecato, porque dices que amas a Dios y tu vida hace otro tipo de cosas. Y aunque la gente nos viera mal, Jesús nos ve, ¿sí? Cualquiera que sea nuestra situación, y todavía nos sigue diciendo y nos sigue invitando: hoy quiero ir a casa contigo. Hoy quiero que me abras las puertas de tu corazón. La palabra del Señor dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si tú me abres la puerta, dice, yo entraré en Él, cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo. Vamos a tener comunión, sin importar cómo hayas vivido. A lo mejor, te digo, has vivido de una manera alejado del Señor. No importa, Jesús te ve y te dice: hoy quiero yo posar en tu casa. Hoy quiero posar en tu corazón, hoy quiero estar con tu familia, hoy quiero que tú seas el instrumento que Dios va a utilizar para que tu familia pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo. Hoy quiero ser el instrumento que te va a utilizar a ti para que los demás lleguen a conocerte, o lleguen a conocer que verdaderamente has creído y que has cambiado y que eres totalmente diferente. Teníamos una hermana en unos estudios que dábamos ahí en Aragón. Después de varios tiempos de estar ahí con nosotros, ella muy apenada y muy angustiada llegaba a veces y decía: es que mi familia no ve cambio en mí, decía. Me siguen diciendo que soy igual, me siguen diciendo que no he cambiado, me siguen diciendo que me ven exactamente como la misma persona. Ella había cambiado, pero la gente no lo quería ver. A lo mejor usted ha cambiado y su familia no lo quiere ver. A lo mejor usted es diferente, pero no lo quieren ver. Pero Dios puede ser, y usted puede ser el instrumento para que ellos puedan llegar a conocer la palabra del Señor. Y como dijera el Señor Jesucristo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿sí?
a toda esta familia, a todos aquellos que habitan aquí, ha llegado verdaderamente la salvación. Cuando Zaqueo aquel día despertó, tal vez no tenía idea de lo que le iba a pasar ese día. Tal vez no tenía idea de lo emocionante que iba a ser para él y para su familia ese día. Yo no sé cómo comenzó el día para cada uno de nosotros. Tal vez usted despertó hoy sintiéndose todavía cansado, tal vez se despertó con sueño, tal vez se despertó pensando en los problemas que tiene, tal vez se despertó pensando cómo voy a hacer para pagar esto, cómo para pagar aquello, o cómo voy a hacer para sentirme mejor en medio de mi problema, de mi enfermedad, de mi problema que he tenido con mis hijos. Tal vez se despertó y tuvo un altercado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su vecino. Tal vez hoy no sea el mejor día para usted hasta este momento. Pero si puede usted ver al Señor Jesucristo delante de usted, diciéndole, abre la puerta, yo quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo, pidiéndole, invitándole más bien a que lo deje entrar. Este día puede ser totalmente diferente para usted, independientemente de cómo haya despertado, independientemente de lo que le haya pasado hace un rato. Después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida debe ser impactada, debe ser tocada, debe ser cambiada, debe ser transformada. Y Zaqueo es un ejemplo de cómo aquellos que hemos tenido este encuentro con el Señor Jesucristo hacemos cambios en nuestra vida y mostramos que realmente hemos creído en Él. Quiera el Señor que en este día podamos decir todos, aquellos que todavía tenemos familiares que son inconversos, aquellos que todavía tenemos familia que no ha conocido al Señor, podamos escuchar estas palabras del Señor Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido el Señor Jesucristo a tu casa contigo porque tú has tenido este encuentro, y a partir de aquí tú puedas creer y puedas poner tu confianza y puedas orar por tu familia y puedas estar clamando por ellos para que esta palabra se cumpla y la salvación llegue a toda tu casa, a toda tu familia, y no se quede únicamente en ti. Conocer a Jesús debe de impactar nuestra vida y debe de impactar la vida de los demás. Y aquí tenemos un ejemplo en este hombre, en Zaqueo, que el haber conocido al Señor Jesucristo lo llevó a hacer cosas inimaginables, cosas que a lo mejor ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer. ¿Quién estaría dispuesto en un momento dado a dar la mitad de sus posesiones y de su dinero para los pobres? ¿Quién estaría dispuesto a que si ha defraudado a alguien, darle la cuadruplicado? Tal vez ninguno de nosotros lo haríamos. Tal vez no estaríamos dispuestos a ello, pero estaríamos dispuestos a otras cosas. Estaríamos dispuestos a hacer otro tipo de sacrificios, tal vez porque la vida y el encuentro con el Señor Jesucristo debe de haber impactado nuestra vida. No podemos seguir siendo de la misma manera. Y aquí tenemos el ejemplo de este hombre Zaqueo. Que el Señor nos lleve a tomar este ejemplo en nuestra vida y hacer los cambios necesarios para que nuestro Dios sea glorificado. Que Dios les bendiga.